¿Alguna vez te has interrogado si existen expresiones capaces de desarticular la influencia del adversario sobre tu existencia? Las Sagradas Escrituras nos alertan en el libro de Proverbios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta profunda declaración subraya que nuestras palabras poseen la facultad de abrir portales espirituales, ya sea para recibir una profusión de bendiciones o para caer bajo la opresora sombra de la adversidad. Hay 3 clases de súplicas extremadamente poderosas que el enemigo aborrece, porque tienen la capacidad inherente de deshacer sus intrincados complots y, simultáneamente, fortalecer tu conexión con el Todopoderoso de una manera inquebrantable. En este momento, nos embarcaremos en la exploración de cuáles son estas oraciones y por qué un número sorprendente de creyentes aún las desconocen. ¿Estás preparado para develar el inmenso potencial que reside en tus pronunciamientos y cómo estos pueden revolucionar tu sendero espiritual? Prepárate para una revelación que transformará tu perspectiva sobre el poder de tu voz desde los albores de los tiempos. El antagonista ha persistido en la búsqueda incansable de métodos para mantener a la progenie divina sumergida en la penumbra, confinados en ciclos de opresión que les impiden experimentar la plenitud de la presencia celestial. Existen cadenas que no son palpables a la vista, prisiones de índole espiritual que con frecuencia pasan inadvertidas, y la justificación es sorprendentemente sencilla. El príncipe de las tinieblas no desea que descubras la potencia intrínseca de ciertas palabras que tienen la capacidad de pulverizar sus maquinaciones en tu destino. La Biblia, con su sabiduría temporal, nos amonesta en Efesios 6:12 que nuestro conflicto no se libra contra meros seres humanos, de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los regentes de la oscuridad de este orbe, contra las milicias espirituales de maldad que habitan en las esferas celestiales. Esto significa que una considerable porción de las contiendas que enfrentamos no son simplemente de índole física, sino que poseen raíces espirituales de una hondura inmensa. En el vasto universo espiritual, hay umbrales que se abren exclusivamente mediante la plegaria y bastiones que solo pueden ser derribados por la majestuosa fuerza del Altísimo. Sin embargo, el artífice de la confusión labora sin descanso para sumirnos en la ignorancia, para desviar nuestra atención, para instarnos a dudar de la autoridad que hemos recibido en Cristo. Pero cuando desentrañas la oración que desintegra toda atadura invisible, su dominio sobre tu vida comienza a colapsar de manera irremisible. Uno de los estratagemas más insidiosos del adversario es inculcarte la creencia de que tu existencia está exenta de ligaduras, que cada obstáculo que confrontas es parte normal de la condición humana, una mera faceta de la existencia. Pero la divina palabra es inequívoca. El pecado, la opresión y el desaliento no constituyen el diseño original de Dios para sus descendientes. Si estas verdades resuenan en tu espíritu y anhelas una comprensión más profunda para tu liberación, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. Jesús, en su infinita sabiduría, proclamó en el Evangelio según San Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No obstante, si la libertad es la promesa inmutable de Dios, ¿por qué tantos creyentes persisten en la sensación de estar encadenados, batallando con las mismas cargas año tras año, sin vislumbrar una verdadera emancipación? La respuesta subyace en la escasez de conocimiento. En Oseas 4:6, el soberano declara con lamento: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Existen súplicas que el adversario no quiere que eleves, porque está plenamente consciente de que, en el instante en que las pronuncias, su control sobre tu ser se debilitará de manera irremisible. Oraciones que liberan la majestad de Dios, que activan su intervención divina y que traen una genuina y profunda libertad. No es una coincidencia que numerosos fieles oren sin percibir resultados tangibles, porque existe un nivel de oración que trasciende lo ordinario, una dimensión que penetra el ámbito espiritual y desata la potencia celestial sobre la faz de la tierra. A lo largo del devenir histórico, el enemigo ha intentado, con persistencia y artero designio, acallar las voces de aquellos que desvelan la inmensa potestad de la oración de liberación. En el compendio de los Hechos de los Apóstoles, observamos cómo Pablo y Silas fueron aprisionados precisamente por proclamar el Evangelio. Fueron azotados sin piedad, encadenados y confinados en la más sombría de las mazmorras. Para el adversario, ese debía ser el epílogo de su ministerio celestial. No obstante,
A la medianoche, realizaron un acto que alteró su destino de manera radical. Oraron y entonaron alabanzas al Altísimo con tal vehemencia que los portones de la cárcel se abrieron de par en par y sus grilletes se desprendieron, cayendo al pavimento con un estruendo. Hechos 16, 25-26 narra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El poder de aquella oración fue tan formidable que el adversario no pudo soportarla, porque no solo liberó a Pablo y Silas, sino que estremeció la totalidad del recinto y tocó las vidas de los demás reclusos. Esta narración nos revela una verdad fundamental. Existen súplicas que no solo te liberan a ti de tus propias ataduras, sino que poseen la capacidad de romper las cadenas que oprimen a quienes te rodean. Pero, ¿por qué un número tan elevado de creyentes no observa estos resultados milagrosos en su propia existencia? Porque han sido condicionados a suplicar de una forma superficial, sin comprender que ciertas ligaduras espirituales exigen una confrontación directa y audaz con el monarca de la oscuridad. Jesús instruyó a sus discípulos sobre este principio cuando fue interpelado y explicó por qué algunos demonios no cedían ante una oración común. Si sientes que tu entendimiento se expande con cada palabra y deseas seguir profundizando en la verdad, te animamos a suscribirte a La Voz de Gille Ávila. En el Evangelio de Marcos, Jesús declaró enfáticamente: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay grados de opresión tan profundos que no se disuelven con meras palabras vacías o recitaciones sin espíritu, sino con peticiones específicas que desatan el inmenso poder del Espíritu Santo. El enemigo es consciente de que una de las formas más efectivas de mantener a un creyente en un estado perpetuo de derrota es persuadirle de que su plegaria carece de fuerza intrínseca. ¿Cuántas veces has experimentado la sensación de orar y que nada ocurra? ¿De repetir las mismas expresiones sin percibir transformaciones en tu vida? Esto no es una simple coincidencia. Es una estrategia meticulosamente diseñada por el adversario para agotarte, para frustrarte y finalmente para que abandones la fervorosa súplica. Sin embargo, la palabra de Dios, siempre vigente y veraz, afirma en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate bien, no se refiere a cualquier oración, sino a la oración eficaz, aquella que se eleva con autoridad, con convicción inquebrantable, con un conocimiento profundo de las Escrituras. Cuando Jesucristo enfrentó las tentaciones en el árido desierto, el adversario intentó asaltarlo con falacias, con medias verdades, con engaños sutilmente disfrazados de sabiduría. Pero Jesús no se enzarzó en debates estériles ni en discusiones inútiles. Cada vez que el tentador le presentó una provocación, Jesús respondió con la palabra de Dios, infalible y poderosa. Mateo 4:4 nos narra que cuando el maligno le incitó a transformar las piedras en pan, Jesús replicó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí reside una revelación trascendental. Jesús no se defendió con emociones humanas ni con argumentos lógicos, sino con la autoridad de las Escrituras. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios en voz alta, el adversario no puede resistir su poder. El enemigo aborrece que descubras esta verdad, porque sabe que cuando oras sustentado en la palabra de Dios, la potestad del cielo se desata sobre tu existencia de manera sobrenatural. En Isaías 55:11, Dios mismo proclama: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto implica que cada vez que tú enuncias la palabra de Dios en oración, algo extraordinario acontece en el universo espiritual. No importa si lo percibes de inmediato o no. La palabra de Dios siempre cumple su propósito preestablecido. Pero el adversario desplegará todo su arsenal para distraerte, para infundirte la sensación de que tus esfuerzos son inútiles, porque sabe que una vez que comprendas esta verdad profunda, su influencia sobre tu vida será desmantelada por completo. Existen creyentes que han transitado años enteros inmersos en ciclos de derrota, simplemente porque jamás han orado con la autoridad intrínseca que Dios les ha conferido. Han aceptado la opresión como una parte inevitable de su existencia,
Han normalizado las ataduras sin percatarse de que la solución siempre ha residido en el poder de sus propias palabras. Proverbios 18, 21 nos reitera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que tú pronuncias posee la capacidad de generar vida o de desencadenar destrucción. Si anhelas desatar la plenitud de este poder, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. Cuando elevas tu súplica con autoridad, proclamando la inmutable palabra de Dios, el adversario no tiene otra alternativa más que retroceder en desbandada. Si hay algo que él teme con pavor, es a un creyente que ora con fe inquebrantable y con conocimiento profundo. Un creyente que comprende que su oración no es un mero ritual desprovisto de significado, sino un arma de guerra formidable. Un creyente que sabe que cuando clama al Altísimo, los cielos se movilizan a su favor con una fuerza imparable. Un creyente que no se conforma con oraciones superficiales o vacías, sino que busca el corazón de Dios con fervor y declara su voluntad con poder y convicción. Cuando interiorizas esta verdad, cuando la crees con todo tu ser y la aplicas con determinación, las cadenas comienzan a desvanecerse, los portales que parecían infranqueables se abren de par en par, y la opresión del maligno se disipa sin dejar rastro, porque la potestad de Dios jamás ha menguado. Simplemente aguarda a que alguien se levante en fe y la proclame con la autoridad que le ha sido conferida. Desde los albores de la creación, el adversario ha intentado tergiversar la verdad para impedir que los hijos de Dios descubran el poder latente en sus pronunciamientos. Una de sus tácticas más sutiles es persuadir a los creyentes de que las declaraciones que emanan de su boca carecen de impacto en el reino espiritual, cuando en realidad la Escritura es inequívoca al afirmar que la palabra hablada posee la capacidad de establecer o de desmantelar realidades existentes. Proverbios 18, 21 nos advierte que la muerte y la vida yacen en el dominio de la lengua. Y esta no es una mera afirmación metafórica, sino una verdad absoluta e inmutable. Cada palabra enunciada con fe, perfectamente alineada con la voluntad divina, se convierte en un arma que el adversario no puede resistir de ninguna manera. Sin embargo, si logra silenciar esa voz profética, si consigue que un creyente vacile, murmure o hable sin la convicción que proviene del Espíritu Santo, entonces ha obtenido una ventaja considerable en la contienda. Por esa razón, existen declaraciones específicas que el antagonista teme escuchar con pavor y para las cuales hará todo lo posible por evitar que sean pronunciadas. Desde el inicio del ministerio terrenal de Jesús, el maligno intentó desviar su propósito, valiéndose de palabras retorcidas y maliciosas. En el desierto, la tentación no fue un asalto físico ni una demostración de fuerza bruta, sino un intento de manipular la verdad por medio del engaño más artero. En el Evangelio de Mateo, el tentador se aproximó con astucia y dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». No era un mero desafío, sino un intento sutil de sembrar la duda, de forzar a Jesús a demostrar algo que ya estaba divinamente establecido. Pero la respuesta de Cristo fue instantánea y desbordante de poder. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta declaración, Jesús no solo refutó la mentira, sino que estableció una verdad inquebrantable que desmanteló por completo la estrategia del maligno. Esta escena revela un principio fundamental. Las declaraciones proferidas con la palabra de Dios poseen la potestad de frustrar los complots del adversario. Si estas revelaciones te están inspirando a un nuevo nivel de fe, no dudes en suscribirte a La Voz de Guille Ávila para más contenido edificante. El enemigo no teme las emociones humanas ni los impulsos fugaces, pero sí tiembla ante la verdad proclamada con una convicción inquebrantable. En el libro de Apocalipsis se revela que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, lo que indica que la confesión de la verdad desempeña un papel activo y determinante en la derrota del adversario. Cuando un seguidor de Cristo declara con audacia lo que Dios ha dicho acerca de su vida, de su propósito y de su victoria ya consumada en Cristo, está estableciendo en el mundo material lo que ya ha sido irrevocablemente determinado en el ámbito espiritual. Por esa misma razón, el enemigo busca saturar la mente con confusión, desánimo y temor, para que las palabras que emerjan de la boca sean contrarias a lo que el Todopoderoso ha establecido. Si logra que un creyente hable desde la incredulidad, que confiese la derrota o que acepte las falsedades como si fueran verdades,
entonces ha conseguido debilitar la fe y silenciar la potencia de la declaración. El poder inherente de la palabra hablada no es un mero concepto de origen humano, sino un principio divino establecido desde la mismísima creación del universo. Génesis 1 nos muestra que la totalidad del cosmos fue formado a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cada elemento que existe en la creación fue llamado a la existencia por medio de una declaración divina. Hebreos 11:3 refuerza este principio al afirmar que, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mismo poder creador e ilimitado fue transferido a los hijos de Dios, quienes han sido creados a su imagen y semejanza. Cuando un creyente se expresa en armonía con la voluntad del Padre Celestial, está alineando su voz con el diseño divino y desatando la realidad del reino de los cielos sobre la tierra. El adversario comprende este principio con una claridad superior a la de muchos creyentes, y es precisamente por eso que su estrategia principal se enfoca en alterar lo que emerge de la boca de los hijos de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, cuando los exploradores fueron enviados a reconocer la tierra prometida, su informe dividió a la nación. 10 de ellos regresaron con una declaración de absoluta derrota, asegurando que era imposible conquistar la tierra debido a la magnitud de sus habitantes. Mientras tanto, Josué y Caleb afirmaron con audacia lo contrario, declarando con una fe inquebrantable que la promesa de Dios se cumpliría a cabalidad. El desenlace fue devastador. La generación que pronunció incredulidad pereció en el desierto, mientras que aquellos que declararon la verdad de Dios fueron los únicos que lograron entrar en la tierra prometida. Este relato histórico demuestra que las palabras no solo impactan el presente, sino que de manera determinante forjan el futuro. Cuando un creyente declara la palabra de Dios con fe genuina, está abriendo las compuertas del cielo sobre su propia vida. Si sientes que tu fe se fortalece con cada verdad que descubres, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. En Romanos 10:9, se nos instruye que la salvación misma se activa a través de una declaración explícita. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es suficiente con creer en el fuero interno del corazón. La proclamación verbal es absolutamente fundamental. El enemigo sabe que cada palabra pronunciada con fe posee la potestad de transformar destinos, de desintegrar cadenas y de establecer el gobierno divino en la vida de una persona. Por lo tanto, su embate siempre se centrará en distorsionar, en acallar, en impedir que la verdad sea expresada con autoridad inquebrantable. En el venerable libro de Daniel, se narra un episodio en el que la declaración de fe tuvo una repercusión directa en el ámbito espiritual. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron confrontados por el rey Nabucodonosor y se les impuso la adoración a la estatua de oro, su respuesta fue una declaración de inquebrantable confianza en el Altísimo. Proclamaron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta afirmación no solo selló su destino inmediato, sino que también provocó una intervención divina sin precedentes. Fueron arrojados a las llamas, pero el fuego no los consumió, y una cuarta figura apareció junto a ellos en el horno, quien no era otro que el Hijo de Dios. La proclamación de su fe inamovible desató un milagro que dejó perplejo a un imperio entero. El poder de la declaración no reside en la emoción efímera ni en la elocuencia superficial, sino en la autoridad intrínseca que emana de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó este principio cuando afirmó en el Evangelio de Marcos: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave fundamental radica en creer sin albergar la menor duda y en hablar con una convicción absoluta. Cuando un creyente se levanta en fe y declara la verdad de Dios sobre su propia vida, sobre su familia, sobre su entorno, está ejerciendo el dominio que le fue conferido desde el acto mismo de la creación. El adversario ha intentado durante siglos silenciar esta verdad fundamental y lo sigue haciendo en el presente. Cada vez que siembra la incredulidad, cada vez que satura la mente con temor o confusión, está buscando impedir que se hagan declaraciones de fe con poder.
Pero cuando un creyente comprende que su voz posee un poder transformador, que sus palabras pueden alterar atmósferas y desatar la voluntad divina, entonces el adversario pierde terreno de manera irremisible. No se trata de repetir frases vacías o de pronunciar palabras sin fundamento espiritual, sino de proclamar lo que Dios ya ha establecido irrevocablemente en su palabra. Cuando esto acontece, la oscuridad se disipa, las cadenas se rompen, y la voluntad de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que se atreven a hablar con audacia. Para seguir recibiendo estas verdades que empoderan tu fe, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. El adversario ha laborado incansablemente para acallar el clamor del pueblo de Dios, porque sabe que cuando un creyente se atreve a elevar su voz con fe, el cielo responde con prontitud, y la tierra se estremece en sus cimientos. Desde el inicio de los tiempos, la oración ha sido el conducto por el cual la voluntad divina se manifiesta en el mundo, y por esa razón, el maligno se esfuerza por debilitarla y hacerla ineficaz. Pero la Escritura revela que existe un tipo de oración que trasciende lo común, que provoca respuestas inmediatas y que moviliza la potencia divina de una manera sobrenatural. Este clamor no es una repetición mecánica de expresiones vacías, sino un grito del Espíritu que rompe barreras y libera el poder de Dios en su máxima expresión. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. El clamor genuino no es un acto pasivo ni una súplica endeble, sino una entrega total en la que el alma se vierte completamente ante Dios, despojándose de toda distracción y dependencia humana. Las Sagradas Escrituras están repletas de narraciones en las que un simple clamor cambió el curso de la historia. Cuando Israel fue oprimido en Egipto y la carga del yugo se tornó insoportable, no fue el intelecto, la estrategia militar o el esfuerzo humano lo que trajo la liberación, sino su clamor desesperado al Altísimo. Éxodo 2:23 relata: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios. No fue un lamento resignado, sino una voz desesperada que alcanzó el trono celestial. Dios no se mantuvo indiferente, sino que descendió para intervenir de manera directa. Su respuesta fue inmediata. Llamó a Moisés, desplegó señales y prodigios, y abrió el mar para que su pueblo marchara en libertad. Cuando el clamor auténtico se eleva, Dios actúa con poder, porque su naturaleza misma es responder a aquellos que le buscan con la totalidad de su corazón. El adversario teme este tipo de oración, porque es un arma infalible que desmantela sus planes malignos. Cuando un creyente clama con fe inquebrantable, las cadenas de la opresión se quiebran, los portales que parecían sellados se abren de par en par, y los cielos se inclinan para responder con prontitud. Jeremías 33:3 declara con autoridad: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una mera invitación vacía, sino una promesa absoluta e incondicional. No existe fuerza demoníaca que pueda resistir el clamor de un hijo de Dios que ha decidido no conformarse con una vida de derrota y pasividad. El enemigo sabe que un creyente que ora con fervor es una amenaza formidable para su reino de oscuridad. Por eso, intenta persuadirte de que el clamor es innecesario, de que basta con simples palabras sin compromiso ni entrega genuina. Pero la Biblia demuestra lo contrario. Cada gran intervención divina ha sido precedida por un clamor sincero y apasionado. Si estas verdades te están desafiando a orar con mayor intensidad, únete a nuestra comunidad suscribiéndote a La Voz de Guille Ávila. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, la contienda no fue una exhibición de habilidades humanas, sino un desafío monumental entre el Dios verdadero y los ídolos inertes. Durante horas los profetas de Baal gritaron, danzaron y se infligieron heridas, intentando con desesperación que su Dios les respondiera, pero no hubo señal alguna. Entonces Elías se aproximó al altar, restauró lo que estaba derruido y clamó con una fe audaz: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Al instante descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, demostrando de manera irrefutable que el Dios de Israel es el único que posee poder y soberanía. El enemigo aborrece que el pueblo de Dios descubra
que su clamor tiene la capacidad de atraer el poder del cielo, porque esto significa que sus obras de oscuridad serán expuestas y destruidas. Un creyente que ora con determinación es alguien que camina con la certeza inquebrantable de que su voz no se disuelve en el vacío, sino que llega directamente al oído atento de Dios. No es casualidad que Jesús mismo, en los momentos más trascendentales de su ministerio terrenal, se retirara a clamar en oración. Lucas 22 describe que en el huerto de Getsemaní, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este nivel de entrega en la oración no es una opción, sino una necesidad imperativa en la vida del creyente que anhela vivir en victoria constante. El clamor no solo transforma situaciones externas, sino que también remodela el corazón de quien ora. Cuando una persona eleva su voz con un espíritu rendido y humilde, algo se activa en su interior, su fe se fortalece, su comunión con el Todopoderoso se profundiza y su entendimiento espiritual se expande de manera sorprendente. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una condición clara para la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta no es una simple sugerencia, sino un principio inmutable. La sanidad, la restauración y la liberación dependen de la disposición del pueblo de Dios para clamar con sinceridad. El adversario ha intentado suplantar el clamor ferviente con oraciones superficiales y mecánicas, y en muchas ocasiones, la ausencia de resultados tangibles en la vida de los creyentes no se debe a que Dios no desee responder, sino a la falta de un corazón genuinamente entregado en la súplica. El Salmo 34:17 afirma: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si esta es la promesa divina, entonces la pregunta no debería ser Dios responderá, sino ¿estamos clamando con la intensidad y la fe que se requiere? Cuando Jonás se encontraba en el vientre del pez, no había ninguna posibilidad humana de escape. Todo indicaba que su destino estaba sellado, que su desobediencia lo había conducido a un punto sin retorno. Sin embargo, en medio de la oscuridad abrumadora, tomó la única decisión que podía alterar su destino. Clamó al Altísimo. Jonás 2:2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El resultado fue instantáneo. Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme, otorgándole una segunda oportunidad para cumplir su llamado divino. Este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Cada vez que alguien ha clamado con sinceridad y con un corazón contrito, Dios ha respondido con un poder asombroso. El enemigo no puede impedir que Dios escuche, pero hará todo lo que esté a su alcance para que los creyentes no clamen. Si buscas más ejemplos del poder del clamor, suscríbete a La Voz de Guille Ávila y déjanos ser parte de tu jornada espiritual. Intentará distraerte con preocupaciones mundanas, llenar tu mente con dudas y hacerte creer que no vale la pena esforzarse en la oración. Pero aquellos que han interiorizado este principio saben que su clamor es una llave que abre lo imposible. En Hechos 4, después de que los discípulos fueron amenazados para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, su respuesta no fue el temor ni la sumisión a las amenazas. Se congregaron y clamaron unánimemente diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. La respuesta fue inmediata. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La distinción entre una vida cristiana débil y una vida cristiana victoriosa no radica en las circunstancias externas, sino en la disposición interna para clamar con fervor. La Escritura es explícita al mostrar que Dios responde al clamor sincero de su pueblo. Cada creyente tiene acceso a este poder inmenso, pero debe decidir si permanecerá en la pasividad o si se levantará en fe para desatar el cielo en su propia vida. Cuando un creyente comprende que su clamor posee la capacidad de transformar atmósferas, de mover la mano poderosa de Dios y de acallar al adversario, nunca más volverá a orar con indiferencia. Dios no está distante ni inalcanzable. Él está aguardando que su pueblo se levante y clame, porque su respuesta
ya está preparada y lista para manifestarse. El adversario es plenamente consciente del poder que existe cuando una persona se atreve a confesar la verdad de Dios en voz alta. Sabe que no hay fortaleza que pueda resistir la proclamación de su palabra y que cada declaración hecha con fe desintegra sus planes malignos. Desde el inicio de los tiempos, su estrategia ha sido silenciar, desviar y corromper el lenguaje de los hijos de Dios para evitar que pronuncien lo que Él no puede soportar escuchar. La Biblia nos revela que la confesión de fe no es un mero acto verbal, sino una manifestación de autoridad en el ámbito espiritual. En Romanos 10 se establece un principio inquebrantable, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente con albergar la fe en el interior, debe ser expresada. El silencio en la batalla espiritual no es una opción viable. La falta de confesión es una estrategia del adversario para mantener a los creyentes pasivos, incapaces de hacer temblar los cimientos de su reino de oscuridad. Las Escrituras son testigos fehacientes de que la potencia de la confesión ha sido un factor clave en los momentos más cruciales de la historia del pueblo de Dios. Desde la antigüedad, los profetas no solo creían en la palabra del Señor, sino que la pronunciaban con autoridad inquebrantable. Cuando Dios llamó a Jeremías, lo primero que hizo fue tocar su boca y declararle: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Jeremías 1, 9, 10. Su misión no se inició con estrategias políticas ni con discursos elaborados por la sabiduría humana, sino con la confesión de la palabra de Dios. Sin embargo, el adversario trabaja sin descanso para sembrar miedo y desaliento en aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad. Busca que duden, que callen, que cedan ante la presión del mundo, porque sabe que una confesión llena de poder puede transformar atmósferas enteras y cambiar el destino de generaciones completas. La proclamación de la verdad no es una sugerencia, sino un mandato divino que produce una transformación profunda. Si esta enseñanza está liberando tu espíritu y te motiva a hablar con mayor autoridad, te animamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila para continuar creciendo en el poder de tu fe. Cuando Jesús inquirió a sus discípulos sobre su identidad, Pedro respondió con una declaración que estableció un fundamento eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Aquellas palabras no fueron simplemente una expresión de admiración, sino una proclamación que desató una revelación celestial. Jesús le replicó: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16, 17. Esa confesión fue tan poderosa que el Señor declaró que sobre esa roca edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ese instante, quedó establecido que la iglesia de Cristo avanzaría no a través de estructuras humanas, sino por medio de la confesión inquebrantable de la verdad. El adversario busca impedir que esta realidad sea comprendida a cabalidad, porque sabe que cada vez que un creyente declara con fe quién es Dios, se abre una brecha infranqueable en su dominio. Desea que la confesión de los hijos de Dios esté contaminada con la duda, con palabras de derrota, con afirmaciones contrarias a la voluntad del Señor. En el desierto, intentó manipular a Jesús utilizando escritura fuera de contexto, procurando inducirlo a pronunciar algo que estuviera alineado con sus propios intereses y no con la verdad divina. Pero Jesús no cayó en su trampa, no debatió, no argumentó con razonamientos humanos, sino que respondió con la única confesión que el enemigo no puede soportar: escrito está. Mateo 4. No se trataba de un conocimiento meramente teórico, sino de una proclamación audaz de lo que ya estaba irrevocablemente determinado en los cielos. La guerra espiritual no se gana con pensamientos positivos superficiales, ni con afirmaciones carentes de fundamento. Se gana con la proclamación firme y constante de la verdad de Dios. En Apocalipsis 12:11 se revela que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No solo por el sacrificio redentor de Cristo, sino porque lo confesaron, porque hablaron, porque declararon con su boca lo que ya había sido sellado en el cielo. Esta es la clave que el adversario no quiere que sea descubierta. Su plan es hacer creer que basta con creer en silencio, que la fe es algo puramente interno y privado, cuando en realidad es una verdad que debe ser anunciada sin temor ni vacilación.
Dios siempre ha utilizado la confesión como un medio poderoso para liberar su poder sobre la tierra. Cuando Ezequiel fue transportado al valle de los huesos secos, la visión que recibió no era simplemente una ilustración de la condición de Israel, sino una demostración impactante del poder de la palabra hablada. El Señor le instruyó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37, 4. No le ordenó esperar en silencio ni contemplar el milagro pasivamente, sino que le dio la instrucción precisa de hablar, de proclamar lo que aún no se manifestaba a la vista. Y cuando Ezequiel obedeció y profetizó, los huesos comenzaron a unirse, la carne y la piel aparecieron sobre ellos, y finalmente, al soplar el espíritu, se levantaron como un ejército inmenso en extremo. Si deseas que tus palabras tengan este poder, suscríbete a La Voz de Guille Ávila. El adversario no puede impedir que Dios cumpla su propósito, pero intentará evitar que los creyentes sean instrumentos activos de esa manifestación. Busca sofocar la voz de aquellos que han sido llamados a profetizar vida en medio de la muerte, a declarar victoria en medio de la batalla, a proclamar la fidelidad de Dios incluso cuando las circunstancias externas dicten lo contrario. En Hebreos 10, 23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No se nos dice que guardemos la fe en el corazón en secreto, sino que la confesemos con firmeza y sin titubeos. La estabilidad espiritual no depende de las circunstancias fluctuantes, sino de la capacidad de mantener una confesión inquebrantable. La confesión con autoridad no solo impacta el ámbito espiritual, sino que también posee la capacidad de transformar la mente y el corazón de quien la proclama. Santiago 3, 2, 5 compara la lengua con el freno de un caballo y con el timón de un barco, indicando que lo que se dice determina la dirección de la vida. Un creyente que confiesa con firmeza la verdad de Dios está alineando su destino con el propósito divino, mientras que aquel que permite que la duda, el temor o la incredulidad contaminen su lenguaje, está cediendo terreno al enemigo sin siquiera percatarse. El adversario sabe que si logra controlar las palabras de una persona, ha ganado una gran parte de la contienda. No necesita destruir directamente a un creyente si logra hacer que su boca se convierta en su propia trampa. En Números 14, cuando el pueblo de Israel escuchó el informe desalentador de los exploradores que trajeron malas noticias, comenzaron a murmurar contra Dios diciendo: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Números 14, 3. Aquellas palabras saturadas de incredulidad sellaron su destino. Dios les respondió: diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números 14, 28, 29. Su propia confesión de derrota los condenó a vagar 40 años en el desierto. La confesión de fe no es un simple ejercicio de afirmación positiva, sino un principio espiritual profundo que determina el rumbo de la vida. El enemigo lo sabe y hará todo lo posible para que la boca del creyente declare lo contrario a la voluntad de Dios. Pero aquel que entiende la autoridad inherente en sus palabras, que se aferra a la verdad y la proclama sin vacilar, se convierte en una amenaza directa contra las tinieblas, porque cuando un hijo de Dios se levanta y confiesa la verdad en voz alta, la atmósfera cambia, la opresión se rompe y el adversario es forzado a retroceder. El maligno opera en la sombra, diseñando estrategias para debilitar a los creyentes y arrebatarles la autoridad que Dios les ha concedido. Si deseas vivir una vida de victoria y autoridad, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila. Su mayor temor no es una multitud reunida sin dirección, ni una iglesia que simplemente asiste a reuniones sin convicción profunda, sino un creyente individual que comprende el poder transformador de la oración de autoridad. La Escritura no deja margen para la ambigüedad sobre la realidad de la batalla espiritual. Efesios 6, 12 declara que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no es una metáfora ni una exageración, sino una revelación clara de la estructura de los poderes de las tinieblas. No se trata de una guerra convencional, sino de una contienda en la que la palabra hablada, la fe activa y la oración con autoridad determinan la victoria final.
El enemigo ha trabajado incansablemente para ocultar esta realidad fundamental, porque sabe que cuando una persona se aferra a la palabra de Dios y la proclama sin temor, su reino de oscuridad está sentenciado a caer. No hay opresión que pueda resistir una declaración de libertad hecha en el nombre de Jesús. No hay atadura que pueda permanecer cuando la voz de un creyente se levanta con la certeza inquebrantable de que su Dios es fiel. No hay circunstancia adversa que pueda imponerse sobre alguien que ha decidido llenar su boca con la verdad poderosa de Dios. Lo que ha sido revelado no puede ser ignorado. Lo que ha sido comprendido no puede ser olvidado. Lo que ha sido hablado no puede ser retirado. Dios ha puesto su palabra en la boca de su pueblo, y el adversario lo sabe muy bien. La pregunta crucial es, ¿la iglesia lo sabe también? Porque cuando los hijos de Dios comiencen a hablar con la misma convicción y autoridad con la que habló su Padre Celestial, cuando proclamen su voluntad con la misma fuerza con la que fue establecida en los cielos, nada podrá detener lo que Él ha determinado. Su reino avanzará imparable. Su gloria será revelada en toda la tierra, y toda rodilla se doblará ante aquel cuyo nombre ha sido proclamado por toda la eternidad. ¿Estás listo para liberar el poder que Dios ha puesto en tus palabras y desatar la victoria en tu vida? No te pierdas ninguna de nuestras próximas revelaciones que transformarán tu camino. Suscríbete ahora mismo a La Voz de Gille Avila y activa la campana para nunca perderte lo último. Hasta la próxima, guerreros de la fe.